Hoy contaré, cuál es la verdadera historia del Camino de Santiago y cómo una gran historia se convierte en la rugiente actualidad. Toda buena historia también tiene al menos un protagonista principal. La nuestra cuenta con Santiago el Mayor, uno de los discípulos más cercanos a Jesús de Nazaret. Historia y enigmas del Camino de Santiago. Si situamos nuestra historia en un lugar y tiempo concretos, podríamos comenzar nuestro relato con esta memorable cita. En un lugar de la Palestina romana de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un pescador de carácter enérgico y pasional. Precisamente en uno de esos días de pesca junto a su hermano, el también apóstol Juan, fue cuando conoció a Jesús. Resultó el comienzo de una gran amistad, y por ende, el giro brutal de su sosegada vida junto a la orilla del mar de Galilea. Pasó de ser pescador de peces a pescador de hombres. Santiago, peregrino y viajero por Hispania. Como no podía ser de otra manera, una persona tan apasionada tenía que caer en España más pronto que tarde, donde sin duda se sintió como pez bajo el agua. Podríamos decir que 2 veces desembarcó en la península ibérica, la primera lleno de vida y pasión por evangelizar almas paganas, y la segunda ya fallecido. De su primer viaje la verdad no tenemos muchas reseñas, si bien existen teorías sobre su desembarco en Cartagena, sus visitas al Valle del Ebro, y cómo no, la evangelización de las tierras al noroeste de la península. Santiago hizo muy buenos amigos entre los hispanos, y fruto de ello surgieron los 7 varones apostólicos, quienes prosiguieron su labor tras el retorno del discípulo a su tierra natal. Santiago tampoco fue profeta en su tierra. ¿Y qué hacía Santiago retornando a Palestina, sabiendo que su cabeza tenía un precio puesto por el rey Herodes Agripa y cumplir la promesa de visitar en su lecho de muerte a la madre de su maestro, María? No fue el único que volvió, pero sí el que pagó muy cara su osadía. No tardó en ser apresado por los romanos y su cabeza desposeída de su cuerpo. La amenaza cumplió su fatal desenlace y la leyenda del primer camino comenzó. El retorno de Santiago. Santiago tenía 2 fieles discípulos en aquellos tumultuosos años, Teodoro y Atanasio. Ambos fueron los que rescataron sus restos, y contagiados por el ánimo viajero de su maestro, se hicieron a la mar en busca del último rayo de sol sobre Occidente. Siempre y según la tradición medieval, cruzaron el Mediterráneo, bordearon las costas lusitanas y desembarcaron en la hoy conocida ría de Arosa en Galicia. No contentos con ello, aún siguieron navegando y remontando con la marea alta el río Ulla hasta la población romana de Iria Flavia, muy cerca de Padró. Desembarcaron en la orilla fluvial, y acomodaron el cuerpo del apóstol sobre un carro tirado por 2 bueyes para proseguir su viaje. No se alargó por mucho más tiempo el trayecto, pues la dupla de bueyes decidió parar sin retorno en algún lugar del inescrutable bosque de Libredón. Allí, hace más de 2000 años y según la tradición medieval, los 2 discípulos pudieron enterrar los restos del apóstol Santiago. 800 años después, del siglo I a.C. Un gran vacío histórico entre medias que nos va a situar alrededor del año 813, por supuesto después de Cristo. Libredón seguía siendo ese bosque mágico, frondoso, virgen, lleno de misterios que alimentaban el temor de los habitantes de la zona. El lugar perfecto para ocultar cualquier valioso tesoro durante siglos sin el más mínimo riesgo de ser encontrado. No para un ermitaño, Pelayo, que dejando atrás temores oscuros, se internó y descubrió unas luces resplandeciendo día y noche. Aquel lugar señalado por esos extraños focos es hoy conocido como Compostela. Algunas fuentes citan el lugar de la tumba como el Arca Marmárica, otras como hemos visto, el frondoso bosque de Libredón, y las últimas aquí expuestas como Compostela. 3 nombres que conforman un triángulo mágico. Un cruce de caminos en la proximidad de un castro deshabitado. Un bosque frondoso, tan infranqueable como mágico. Un cementerio prerromano que posiblemente explique los fogonazos lumínicos que vio el ermitaño Pelayo. Todo ello es ahora Santiago de Compostela,
una ciudad medieval con mucha magia e historia. El primer peregrino fue un rey casto. La noticia del descubrimiento pronto corrió como la pólvora y llegó a la corte del rey del incipiente reino de Asturias. Alfonso II el Casto prestó toda su atención a semejante evento, y partió con su corte hacia Compostela creando lo que hoy se conoce como Camino Primitivo. Al realizar ese viaje el rey inauguró la primera peregrinación a la tumba de Santiago de que se tiene constancia. Además puso la primera piedra de lo que hoy se conoce como la Catedral de Santiago de Compostela. La ciudad santa de Occidente, que junto con Roma y Jerusalén, son las tres vías de peregrinación más importantes de la cristiandad. Del camino primitivo al francés. Los reinos cristianos ahora tenían un santo guerrero. Santiago sin buscarlo unificó su común causa contra el Islam, que aún poseía gran parte del territorio de la península ibérica. También fueron muchas las ventajas desde el punto de vista religioso, ya que permitió cristianizar una de las rutas paganas más antiguas de Europa, la vía hasta el fin del mundo, hoy conocido como Finisterre. Y claro, entre tanto ardor bélico y espíritu combativo en nombre de Santiago Matamoros, contrapunto del Santiago peregrino, la reconquista se instauró definitivamente y fue avanzando hacia el sur. Con la aparición de los reinos cristianos, el camino de Santiago como una corriente de agua, fue también buscando la vía más fácil y accesible para desembocar en Santiago, huyendo de los rigores de las montañas del norte. Y es en este preciso punto de la historia cuando empieza a nacer la vía del camino francés, hoy por hoy la alternativa más popular y conocida por los peregrinos del siglo XXI. Historia, leyenda o mito, vamos a verlo. Responder a esta pregunta es tan fácil como hacer el camino de Santiago con el ánimo de descubrir a un hombre, que nos reveló un mensaje muy sencillo. Todos somos peregrinos por la vida, solo tienes que encontrar tu propio camino. La magia en el camino de Santiago. Existen muchos motivos para llevar a cabo alguna de las rutas de uno de los caminos más famosos del mundo, el Camino de Santiago. Desde realizar unas vacaciones completamente diferentes hasta cumplir una promesa, desde superar el reto físico del camino hasta el conocimiento histórico de sus parajes, desde el disfrute del contacto con la naturaleza hasta el encuentro con el yo interior que permite el silencio del camino. Sin embargo, el viaje Camino de Santiago también está rodeado de magia y misticismo, un atractivo más para completarlo para muchos peregrinos. El Camino de Santiago, con más de 1200 años de existencia, está envuelto de un halo de misterio que nos deja muchas más preguntas que respuestas, de quién son en realidad los restos que hay en la cripta de la Catedral Compostelana. ¿Dónde está el Santo Grial del Camino? ¿Cuál es la relación del camino con la Vía Láctea? ¿Por qué la pata de oca es tan simbólica en la ruta jacobea? El Camino de Santiago, más allá de su belleza, de su tradición, de su esfuerzo y del gran pozo cultural que atesora, encierra una gran cantidad de misterios que 12 siglos de existencia han servido más para engrandecer que para resolver. ¿Cómo sabemos que se trata de los restos de Santiago? Es imposible saberlo. Existen teorías para todos los gustos. Lutero dudaba de si era un caballo o un perro lo que había enterrado en Compostela, pero tenía claro que no eran los huesos de un apóstol. Y la tesis de que los restos son en realidad de Prisciliano gana adeptos con los años. Lo único cierto es que nunca se ha realizado prueba alguna a los restos, al menos en época contemporánea, cuando ya disponemos de los medios, sino para dar certezas, al menos sí para descartar hipótesis. Con todo, reina un consenso tácito de que las pruebas no nos conducirían a nada que no sepamos ya. Otro de los misterios que encierra el camino guarda relación con el Santo Grial. Dos lugares del camino reivindican la custodia del Grial, San Juan de la Peña, en el camino aragonés, y León, en el camino francés. La historia del Grial viajero de San Juan de la Peña arranca en el siglo III, cuando San Lorenzo, natural de Huesca y diácono del Papa Sisto II en Roma, entregó en custodia, justo antes de morir martirizado, el cáliz de la última cena a un legionario para que lo llevase a su ciudad natal.
Con las invasiones musulmanas, los habitantes fueron llevando el grial de un poblado a otro, cada vez más al norte, acorde con las nuevas conquistas, hasta que llegó a Jaca y, posteriormente, al monasterio de San Juan de la Peña. Ahí estuvo varios siglos para goce y disfrute de millones de peregrinos, hasta que el rey de Aragón, Martín I el Humano, se lo llevó a Barcelona en 1399. Unos años después, 1437, Alfonso V el Magnánimo consideró que era Valencia quien merecía hospedar tan digna reliquia. Ahí sigue hoy en día, en la Catedral de Valencia, mientras que el grial que hay en San Juan de la Peña es una copia del valenciano. Un símbolo del ocultismo del camino es la pata de oca, que la encontramos por ejemplo en la cruz del Cristo de Puente la Reina, y que habría evolucionado hasta llegar a la forma de la concha, que de este modo no provendría de la vieira, sino de las palmípedas. Cuenta una teoría ampliamente extendida que el popular juego de la oca estaría basado en una creación de los templarios en el siglo XII y que no es otra cosa que una representación criptográfica del camino, donde se suceden casillas entrelazadas que te hacen avanzar, albergues hospitalarios, alternándose con peligros que te detienen o donde incluso encuentras la muerte, todo ello aderezado con otras casillas como los puentes, relacionados con las construcciones de Puente la Reina, Logroño, Santo Domingo. Según esta óptica, las casillas podrían corresponder a puntos determinados del camino, y esconderían un lenguaje criptográfico que solo los templarios más iniciados serían capaces de descifrar. El tablero era una guía de conocimiento, un mapa secreto de ida y vuelta del camino. Los templarios no lo utilizaban como juego, sino como un modo eficaz de recordar los lugares clave y de formar a los no iniciados. Solo los profanos veían un juego donde en realidad había conocimiento y comunicación secreta. No sería extraño, puesto que está documentado que los templarios utilizaban un alfabeto propio para encriptar los documentos y protegerlos de terceros. Otra asidua referencia de misterio para los peregrinos es la Vía Láctea. En la Edad Media se generalizó la idea de que el apóstol Santiago había marcado en el cielo el camino que conducía hasta su tumba. Y de algún modo, al igual que la estrella de Belén guió a los reyes de Oriente hasta el portal, la senda blanquecina y luminosa de la Vía Láctea marcaba a los peregrinos la ruta a seguir. Y así, la ruta jacobea no era otra cosa que la representación en la tierra de lo que la Vía Láctea era en el cielo. Hoy sabemos que esa vía se trata en realidad del cuerpo central de la galaxia visto desde nuestra visión periférica de la misma galaxia, pero en ese imaginario medieval el propio nombre de vía, que aún conservamos, abundaba en la idea de un camino, de una trayectoria. El camino era conocido como la ruta de las estrellas y seguramente por eso se popularizó la leyenda de que Pelayo había descubierto los restos del santo precisamente porque se lo habían indicado las estrellas. No debemos minusvalorar la fuerza de este argumento, pues al fin y al cabo del campo de estrellas, del Campus Stellae, proviene el nombre de Compostela.